cada uno de ustedes por su presencia. Muy contento de estar aquí acompañándolos y pues brindando conocimiento. Muy emocionado, primera vez que visito aquí Panamá, muy bonita. Como se mencionó, mi charla se titula Introducción al Purple Team en AWS Ataque y Defensa. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes, muy modernos, que pues por lo menos a mí me gustan mucho. Pues creo que antes de comenzar con toda la parte teórica y práctica, creo que es importante, pues ya sé que dieron un aplauso, pero me gustaría volver a incitar a un nuevo aplauso porque me encantan estos espacios, porque creo que aquí es donde surgen cosas muy bonitas, muy importantes, donde podemos crecer y llegar a un nivel muy alto en donde estamos haciendo historia. Entonces, aplaudir este espacio porque esto creo que se va a seguir manteniendo, es algo muy importante que nos hace crecer como sociedad. Entonces, agradecer a la comunidad Ojo de que pues abrió este espacio. Sin ellos no podría estar por lo menos todos los speakers que han llegado de otros lados. Listo, me presento rápidamente como para que me conozcan. Mi nombre es Gerardo Yacid, como se mencionó, pues me dedico a toda la parte de ética de hacking. Tengo varias certificaciones, pero ahí rápidamente menciono como las más importantes en mi carrera. Tengo los SCP, CRTE y el WPTX. También soy el CEO de Spartan Cybersecurity, que como se mencionaba, ahí es donde pues divulgo información sobre toda esta temática tan interesante y tan bonita que es de la ciberseguridad. Rápidamente voy a hablar acerca de Purple Team porque pues ahorita se habla acerca de ese tema y lo explicaron de una manera maravillosa, muy buena, entonces no hay que repetir lo mismo. Ya sabemos que el Red Team es rojo, Blue Team es azul. Al mezclar estos colores tenemos el morado y pues la parte roja pues es la parte ofensiva en donde hacemos threat hunting, explotación de vulnerabilidades, tratamos de detectar diferentes huecos de seguridad, y en la parte de Blue Team es defender todo eso que se puede hacer en la parte de Red Team. Al mezclar estos dos equipos tenemos algo muy poderoso que es donde surge el concepto de Purple Team, que es el título de esta charla. Entonces mi recomendación desde el inicio: tengan un Purple Team en su empresa, porque créanme que es algo fundamental. Si no lo tienen pueden haber consecuencias bastante graves. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy moderno, que es el Cloud Penetration Testing. Muchas personas creen que la nube, pues al ser los proveedores tienen proveedores muy importantes como Google, Amazon, Microsoft, entre otras nubes más, esas son las tres principales, se confía totalmente de que pues yo tengo mi empresa en la nube, así que es seguro, no va a haber problemas allí no hay huecos de seguridad. Y en cierta medida pues la nube sí es segura. Sin embargo, hay ciertas reglas, hay ciertas responsabilidades que decaen netamente en el cliente que utiliza ese proveedor, y ahí es donde surgen las vulnerabilidades y pueden ser totalmente catastróficas, como en el tema mencionado previamente de Active Directory. El tema aquí precisamente los invito a que escaneen este código QR para que vean una noticia de Forbes del 2018, y miren que fue hace bastantes años, en donde hubo una estadística que afirmaba que el 77% de las empresas tienen al menos una aplicación o una parte de su infraestructura informática empresarial en la nube. Esta estadística obviamente ya incrementó, pero la coloco en negrita porque es una oportunidad para cada uno de ustedes que se quieren dedicar, ya sea en la parte defensiva o también en la parte del atacante. ¿Por qué? Porque pues al haber este porcentaje estar incrementando significa, y también no hay tanto personal que sepa sobre estas temáticas, es una oportunidad perfecta quizás como para asumir cargos en esta rama. Y créanme que pues es una rama que se necesita personal, no hay tanta gente que sepa de esto, y al haber más oferta y demanda pues ya sabemos que suele suceder. Entonces también es una estadística que la menciono y creo que es importante como ethical hackers. Creo que ahorita mencionaron que habíamos como 3-4 red teamers. Si nosotros somos hackers, créanme que hay una 77% o más de probabilidad de que nos encontremos con una aplicación que esté en la nube, que tengamos que hacerle un ethical hacking a la nube. Ahora mismo quizás es posible que lo evitemos, pero con el pasar de los años, créanme que todos los hackers van a necesitar saber de la nube.
porque muchos analistas predicen de que este porcentaje va a llegar a un nivel muchísimo más alto. Listo, entonces, como les decía, los hackers ya llegaron a la nube, ya han habido filtraciones, ya han habido intrusiones fuertes en compañías gigantes, y todo ha sido por medio de la nube. O sea, el que crea que no pasan cosas de ciberdelincuencia en la parte de la nube está equivocado. Podemos buscar noticias. Han habido brechas de seguridad muy importantes que han apuntado a clientes gigantescos por fallas en la nube. Entonces, ¿cómo es eso de que hay vulnerabilidades en el cloud computing? Aquí esta charla está enfocada en Amazon Web Service, sin embargo, pues también Google Cloud, también Microsoft pueden haber vulnerabilidades. Una súper rápida así de explicar qué pasa si yo tengo mi cuenta de administrador con password 123 y es la que abre la cuenta administrador de la nube. Pues obviamente va a haber ahí una vulnerabilidad. De aquí es donde surge, por lo menos en Amazon Web Service, el modelo de responsabilidad compartida, que está dividido en dos. La parte naranja que está abajo es la que se puede decir que nosotros tenemos que confiar en el proveedor. Por parte de AWS, ellos garantizan de que te están entregando algo seguro. Nosotros no tenemos no podemos revisar esa parte, tenemos que confiar únicamente en el proveedor. Un ejemplo súper sencillo que me gusta dar es que hay un tipo de pruebas que se llama intrusión física, en donde nosotros como auditores tratamos de entrar a una compañía de manera física y así validamos si, por ejemplo, hay buenos filtros de seguridad, si los vigilantes están atentos, en fin, entre varias cosas. Obviamente nosotros no podemos hacer una intrusión física en las oficinas de Amazon Web Services, no estamos autorizados, aunque nosotros utilicemos ese proveedor. Sin embargo, hay una parte de la responsabilidad que sí decae totalmente en nosotros como clientes que utilizamos ese proveedor, que son los datos de los clientes, son las aplicaciones. El servicio de IAM es muy importante, es donde creamos usuarios, creamos políticas, creamos grupos, le asignamos permisos a los grupos. Entonces es un servicio clave y ahí es donde normalmente tenemos que tratar de enfocarnos mucho en mejorar esa parte. También en la parte de la nube nosotros podemos crear servidores, y si tú creas un servidor, en el momento en el que empiezas a instalar software, ya empiezan a haber cosas que tienes que mejorar para que no crees vulnerabilidad de manera inconsciente. Las configuraciones de firewall, en fin, hay varios temitas que caen en la responsabilidad de nosotros. Este cuadro es muy importante. Las vulnerabilidades están en el cliente, no en el proveedor, y si están en el proveedor pues no lo vamos a saber porque obviamente les compete a ellos corregirlos. Ellos garantizan de que nos están entregando un servicio seguro y lo único que podemos hacer es confiar. Entonces nosotros tenemos que enfocar en todos esos ítems que mencioné ahorita brevemente. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un laboratorio súper interesante en donde vamos a ver un hackeo en tiempo real contra un entorno que está en la nube, y vamos a ver cómo detectamos también todo ese comportamiento anómalo que se genera obviamente en el proceso de la intrusión. Así que estén atentos porque se creería que es algo muy muy interesante. Sin embargo, antes de ver ese proceso de intrusión, creo que es importante que se lleven algunas herramientas, porque lastimosamente esto es una temática que apenas está cogiendo fuerza. No hay muchas herramientas como quizás en otros entornos. Si nosotros queremos aprender hacking web, hay un montón de herramientas para esto. Si nosotros queremos hacer pentesting en directorio activo, hay también un montón de herramientas. Sin embargo, para la nube apenas está cogiendo fuerza. Y aquí hay algunas herramientas claves que me han servido muchísimo para mis auditorías. La primera sería Pacu, que es como el Metasploit pero para la nube. De alguna manera tú ejecutas un módulo y te facilita todo el proceso de intrusión. Está la herramienta Prowler, súper recomendada para Amazon Web Service, ya que está atada a varias metodologías como el SIS. Tú corres un script, tienes que tener los permisos obviamente para correrlo, y te dice, mira, no cumples con esto, tienes que corregir esto, hay muchos checks que tienes que validar. Es una herramienta muy poderosa, es más para temas de auditoría, no para pentesting, sin embargo es muy muy buena. Cloud Splaining es una herramienta mortal y creo que es fundamental tenerla, ya que con esta herramienta nosotros hacemos una validación de qué usuarios podrían hacer una escalación de privilegios dentro de nuestro entorno. Esto es muy interesante porque si por ejemplo yo contrato a un arquitecto que va a hacer una función específica, yo corro esta herramienta y automáticamente me dice, mira, con este usuario tú podrías escalar privilegios y automáticamente volverte el administrador de toda la cuenta de AWS.
Entonces es algo que con un par de comandos ya tienen un resultado muy poderoso. Y aquí también quería relacionar o mencionar brevemente de que puede surgir quizás dudas de que ¿cómo así que la nube se hackea? ¿Desde dónde lo hago? ¿Será que hay un sistema operativo para ello? Porque pues conozco Kali Linux, conozco Parrot, pero para la nube no hay tanta documentación. Aquí pues quería reafirmar de que Kali y Parrot y otros sistemas operativos ofensivos también funcionan de la misma manera para todas estas auditorías, así que son una herramienta más para utilizarla y créanme que les va a aportar mucho valor y agilidad también. Ahora, herramientas para Blue Team en AWS. Hay 4 servicios que a mi criterio personal las empresas que utilicen Amazon Web Service tienen que tener habilitados estos 4 servicios si no quieren tener problemas. WarDuty es un servicio muy poderoso que te ayuda a identificar comportamiento anómalo por medio de inteligencia artificial dentro de la nube. Detective es una herramienta también, es un servicio que facilita el análisis, investigación e identificación rápida de la causa raíz de los hallazgos. Se integra con WarDuty. Normalmente en la nube todo se integra, pero es muy interesante porque allí podemos ver, por ejemplo, cómo sucedió una intrusión. Vamos a imaginarnos de que sucede una brecha de seguridad en mi compañía. Yo tendría que ir a Detective para ver cómo sucedió, cómo un usuario comprometió al otro usuario, cómo se movieron lateralmente, cómo posteriormente escalaron privilegios. Todo eso lo podría hacer como Detective. Sirve mucho para el tema de SOC. Yo diría que es como el mejor amigo de un analista SOC en la nube. Inspector también es un servicio netamente de Amazon, muy interesante, que nos ayuda para detectar vulnerabilidades dentro de nuestras cargas de trabajo. Por ejemplo, que estás utilizando un servicio específico, un software que tiene una vulnerabilidad específica. Security Hub es muy parecido a Prowler, pero este es nativo del proveedor. En herramientas de Blue Team yo recomiendo utilizar netamente el proveedor. Ellos fueron los que crearon el servicio, ellos son los que crean todo ese tema de la nube, así que ellos son los más idóneos para obviamente crear algo seguro. Esto te entrega como un reporte y te dice, mira, tienes que corregir esto está mal, esto está bien, y ahí uno poco a poco va mejorando pues la postura de la seguridad. Ahora vamos a hacer pues lo interesante. Me gusta la teoría, pero creo que apoyo más la parte práctica. Así que vamos a realizar nuestro laboratorio, nuestro Purple Team contra AWS. Entonces esto es un laboratorio, como les decía, en donde vamos a estar haciendo una intrusión en tiempo real contra un entorno que está en la nube, específicamente en Amazon Web Service. Cabe resaltar de que no estoy diciendo de que o Amazon o Google o Microsoft sean inseguros, o de alguna manera pues todos los proveedores tienen muy buena seguridad. Ellos nos entregan algo que pasa por un montón de controles, de auditorías, de arquitectos, de personas muy preparadas. Sin embargo, si nosotros que utilizamos a ese proveedor cometemos errores, pues créanme que ahí van a quedar las vulnerabilidades. Vamos a estar haciendo un laboratorio, ustedes pueden replicarlo, ya sea las personas que nos estén viendo en vivo o después o en el momento. Este laboratorio es open source, se llama CloudGoat, lo pueden encontrar así en GitHub. Sin embargo, me gustaría hacer una nota importante. Si en dado caso lo van a hacer en tiempo real o probablemente después, traten de hacerlo en una cuenta totalmente aislada de AWS. O sea, se crean una cuenta de AWS desde cero y ahí implementan CloudGoat. Esto trabaja con Terraform, que es infraestructura con código, es decir, tú ejecutas un par de comandos y eso te despliega toda una infraestructura en la nube. ¿Qué sucede con CloudGoat? Que él te va a desplegar vulnerabilidades para que ustedes las encuentren. Entonces, obviamente aquí estamos en pro de la seguridad. Si tú tomas este laboratorio y lo implementas en tu compañía, estás creando una vulnerabilidad dentro de tu compañía, sería mortal. O sea, tratemos de hacer este entorno en un lugar controlado, un entorno controlado. Listo, ¿cómo desplegamos el laboratorio? En este momento ya estamos viendo cómo lo hacemos. El comando aquí, después primero clonamos la herramienta de despliegue de que se llama CloudGoat. Hacemos unas configuraciones que las omití quizás para enfocarme más en la parte de atacante y no de configuración. De igual forma el repositorio es muy detallado. Ese comando que están viendo allí despliega un laboratorio específico que
va a hablar acerca de una vulnerabilidad que sucede en los entornos web, que se llama SSRF. Y aquí les voy dejando las dudas. ¿Qué pasa cómo se comportan las vulnerabilidades dentro de la nube? Las vulnerabilidades típicas que nosotros conocemos. ¿Será que un XSS de alguna manera me puede llevar a algo más si está dentro de la nube? ¿O será que un RCE, una ejecución de código remoto, se comporta de manera diferente en la nube? La respuesta es sí, pero ya lo vamos a ver de igual forma en tiempo real. Este laboratorio se llama EC2 SSRF. Hay muchos laboratorios que tienen CloudWatch. Es de lo mejor que hay en la actualidad. Si ustedes quieren aprender sobre pentesting y auditorías de seguridad, créanme que el camino es CloudWatch. Aquí estamos viendo el despliegue. Como les dije, esto está implementado con Terraform. Tienes que estar autenticado, tienes que tener una cuenta de AWS porque este en tiempo real va a utilizar tu autenticación para crear el ambiente y posteriormente tú puedas practicar. Es como, por ejemplo, si nosotros queremos practicar temas de directorio activo o hacking web, entonces nosotros de manera automatizada creamos el entorno y ya podemos practicar literalmente como si fuese un entorno real. Listo, eso se va a tomar un tiempo porque eso va a crear lambdas, va a crear S3, va a crear usuarios, va a crear roles. Ahorita les explico esos términos raros que están dentro de la nube. Pero lo más importante es que esta es una auditoría post-autenticada. ¿Y eso qué quiere decir? Hay un concepto que se utiliza en las empresas multinacionales que venden servicios ofensivos, que es brecha asumida. ¿Qué pasaría si yo comprometo este usuario? Es decir, nosotros podemos hacer una auditoría desde cero en donde no tenemos credenciales. Eso se conoce como pre-autenticado. Pero también podríamos hacer una auditoría post-autenticada, en donde nos entregan las credenciales y desde esas credenciales que se supone que son de un usuario de bajos privilegios, nosotros empezamos nuestra auditoría, en donde pueden haber muchas configuraciones inadecuadas. Yo por lo menos en mi experiencia recomiendo siempre una auditoría de caja blanca que tenga credenciales, porque hay muchas vulnerabilidades que están internamente que no se pueden ver pues por ese obstáculo inicial. Nosotros como auditores tenemos una semana, 2 semanas, un mes para revisar una infraestructura. Sin embargo, los atacantes tienen todo el tiempo de la vida, así que ellos tienen la ventaja de que quizás sí puedan comprometer a un usuario con el pasar de los tiempos. Sin embargo, nosotros estamos limitados. Por lo tanto, entregar unas credenciales de bajos privilegios a un auditor va a ayudar muchísimo a encontrar estas vulnerabilidades internas. Después, aquí lo que están viendo y lo que quiero que se enfoquen es específicamente en estos dos datos. Estos son las credenciales, el ACIA y el Secret Key. Estos serían las credenciales de un usuario que se llama Solus. Vamos a creer o vamos a tratar de entender de que nos dicen, mira, Gerardo, tienes que hacer una auditoría de seguridad y esta auditoría empieza desde este usuario que se llama Solus. Es un usuario, un arquitecto de seguridad que trabaja para nuestra compañía, de bajos privilegios, no debería tener acceso a información sensible. Vamos a suponer de que ese es el escenario y de ahí pues vamos a empezar a ir identificando vulnerabilidades. Aquí quiero explicar algo también. ¿Cómo encontramos nosotros estas credenciales en un escenario real? Vamos a suponer que las empresas de alguna manera a veces no entienden o haya ciertos conflictos y no te entregan las credenciales, te dicen, no, yo quiero una auditoría de caja negra y preautenticado, no te voy a entregar credenciales porque por cualquier razón. Hay muchas maneras de encontrar credenciales. Quizás la más común que se está viendo según ciertos análisis es que los arquitectos cometen el error y dejan quemadas estas credenciales en un repositorio de GitHub porque estaba haciendo unas pruebas. Entonces, lastimosamente, yo encuentro estas credenciales y empieza toda mi auditoría. ¿Qué pasa si tú te encuentras una llave afuera en la calle y sabes de dónde es la llave? Pues primero la usas. Aquí en este caso lo que estamos haciendo es la autenticación con AWS Configure, es el primer comando que está arriba. Estoy diciendo que mi usuario se llama Solus, le paso el access key y el secret key, le configuro un par de cosas más y abajo ese es el comando. No sé si ustedes habrán hecho algún momento, han comprometido un servidor, pero cuando se compromete un servidor Windows o Linux, el primer comando que normalmente se ejecuta es wow, ¿quién soy yo? Para que pues te retorne el usuario con el que comprometiste. Ese comando equivalente en la nube es AWS STS Get Caller Identity, que es el que están viendo abajo. Esto me retorna con qué usuario estoy autenticado. Aquí podemos ver un JSON que está conformado por 3 objetos, y me dice, mira, tu usuario se llama Solus. Listo. Eso es lo único que tenemos. Solamente tenemos un acceso inicial. Como les mencioné, hay varias maneras de encontrar estas credenciales.
Otro ejemplo como para pues, que tengan idea, ¿qué pasa si yo comprometo a un arquitecto que trabaja para un banco? Este arquitecto probablemente tiene un acceso. Entonces, si yo comprometo su computador, automáticamente también estoy comprometiendo su acceso hacia la nube. Entonces, hay otros escenarios más, pero vamos a enfocarnos a partir de aquí. Listo. En esta evidencia es muy importante porque, listo, yo tengo un acceso, pero ¿qué nivel de permisos tengo yo con este acceso inicial? ¿Cómo yo identifico qué puedo hacer y qué no puedo hacer con estas credenciales de este usuario que se llaman Solus? Aquí estamos viendo algo muy interesante que por lo menos lo hemos escuchado en web, lo hemos escuchado en directorio activo, lo hemos escuchado en mobile, lo hemos escuchado en muchos entornos, pero ¿sabían que es posible hacer fuerza bruta para identificar permisos dentro de AWS, específicamente en el servicio de IAM? Lo que están viendo en este momento es un script en Python que utiliza las credenciales de Solus y empieza a determinar, listo, este usuario tiene permisos para Lambda, tiene permisos para DynamoDB, tiene permisos para S3. ¿Para qué tiene permisos? Entonces, esto es el reconocimiento inicial. Esto es lo que se conoce como una enumeración, pero ya internamente en la nube. Y aquí lo que estamos viendo es que este usuario tiene varios permisos, pero no son permisos críticos. Lambda es lo que se conoce como código sin servidor, o algo también conocido como serverless. STS, Get Caller Identity, DynamoDB son bases de datos, pero como tal este usuario, a simple vista, si conocen de Amazon o han interactuado con AWS, no debería permitirle pues, mayor cosa, simplemente puede crear código y ejecutarlo, que pues es normal que lo hagan los arquitectos. Entonces, quiero que en este momento vean los permisos de Solus y vamos a ver qué sucede al final. Listo, ya sabemos que aquí estoy señalando que tiene permisos para listar las funciones de Lambda, que es la flechita que está ahí roja. Como tengo permisos para listar las funciones de Lambda, pues voy a utilizar esos permisos. AWS Lambda List Function me ayuda a listar, me entrega un JSON en donde me va a mostrar todas las funciones de Lambda de este usuario que puede ver. Aquí estamos identificando nuestra primera vulnerabilidad. Dentro de las variables de entorno, gracias a los permisos de Solus, puedo ver la configuración de esta función de Lambda. Y aquí estamos viendo que está quemado en texto plano las credenciales de quizás de otro usuario de AWS. Ahí podemos ver que está señalado. ¿Y por qué es una vulnerabilidad? Porque cuando vamos a colocar credenciales en texto plano, en AWS hay algo que se conoce como CPS Manager, que es un servicio que se recomienda para almacenar pues, todo este tema de información sensible. Entonces aquí se está colocando en texto plano y únicamente con el permiso de AWS Lambda ya puedo ver estas credenciales. Sin embargo, en el escenario que les estoy planteando, Secrets Manager debería tener las credenciales y posteriormente entonces el atacante tendría que haber tenido más permisos aún para poder visualizar esto. Como ya identificamos unas nuevas credenciales, vamos a utilizarlas y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos previamente. Aquí lo que hacemos es lo mismo. Tenemos unas credenciales nuevas que están viendo en el speech anterior. Me autentico con estas credenciales, nuevamente AWS CTS Get Caller Identity para saber con qué usuario soy ahora mismo. Y aquí podemos ver que ahora soy el usuario de WRES EC2. Ya no somos Solus, que fue como comenzó la auditoría, sino que ahora somos otro usuario. ¿Qué pasa en este punto? Hay una metodología que está cogiendo mucha fuerza, no sé cuántos años tiene, pero se llama Cyber Kill Chain, que eso significa que estamos, como nosotros como atacantes, entramos en un bucle de revisión de permisos. Comprometemos, revisamos qué permisos tenemos, comprometemos, revisamos qué permisos tenemos, y así vamos haciendo un movimiento lateral y vamos comprometiendo más y más recursos. Ya comprometimos nuestro primer usuario, revisamos nuestros permisos, identificamos que podíamos listar las funciones de Lambda, identificamos unas credenciales y ahora vamos a volver a regresarnos en el bucle. Es decir, vamos a enumerar nuestros permisos nuevos con este nuevo usuario. Este es nuevamente lo mismo que ejecuta ahorita, pero con las credenciales de WRES. Aquí vemos que son permisos diferentes a los que tenía el usuario inicial. Vemos que este usuario tiene la capacidad de interactuar con EC2. EC2 es un servicio clave. Nosotros como auditores tenemos que saber qué es el servicio de EC2.
El servicio de EC2 sirve para que las compañías puedan desplegar servidores. Es decir, tú puedes utilizar el servicio de EC2 para desplegar un Windows Server, un Linux, y ahí tú puedes hacer lo que tú quieras. Es como el servicio más común, es el que más deberíamos de conocer porque quizás no es tan complejo. Aquí vemos que podemos listar, tenemos permisos de lectura únicamente para el servicio de EC2, que es lo que se está señalando justo en esta parte de acá. ¿Listo? Son permisos de lectura, o sea, comprometimos otro usuario que es de lectura, el primer usuario también era de lectura. Vamos ahora a utilizar esos permisos, que si se dan cuenta es la misma palabra, de script instance. Aquí lo que estamos haciendo ya es ejecutar el comando aws EC2 de script instance. Le pasamos el perfil que se llama sigilanda y aquí me entrega un JSON en donde me va a decir, mira, tus permisos están basados en lo siguiente y tú solamente tienes visibilidad de lectura para las siguientes instancias. Algo que se me había olvidado mencionar en el ataque de fuerza bruta es que esto es un ciclo for que valida permiso por permiso y él va identificando el código de respuesta. Si es un 401 no tiene permiso, si es un 200 sí tiene permisos para consultar o hacer la operación. Como les decía, como identificamos que tengo permisos para EC2, listo las instancias, identifico una instancia que en este caso se llama Sigi EC2, esa es la información. Vamos a continuar. Sin embargo, ese JSON es gigante. Obviamente aquí no se va a colocar el JSON porque es un JSON muy grande que me entrega la información del networking, de las llaves privadas, cómo se llama, el tipo de instancia, el ID, qué imagen se utilizó, qué sistema operativo, en qué zona de disponibilidad está, en fin, un montón de información de la instancia. Pero entre toda esa información, como nosotros como atacantes en esta auditoría, el dato más curioso que tú puedes encontrar dentro del servicio de EC2 es si tiene IP pública o no, porque si tiene IP pública quiere decir que tú tienes visibilidad contra este entorno. Si tiene IP privada, pues vas a tener que encontrar quizás la manera de entrar a esa red para tener visibilidad. Aquí estamos viendo que la IP pública es la 52.70.135.133. Como es IP pública, pues vamos a hacerle una auditoría a esa IP pública. ¿Y cómo se hace una auditoría en infraestructura? Normal, con un clásico NMAP. El NMAP no falta. Aquí lo que estoy haciendo es revisar los servicios y los puertos de la instancia de EC2 que se encuentra en AWS, que logramos identificar por medio de la numeración inicial. Logramos apreciar algo pues muy sencillo: puerto 22 de SSH, puerto 80 del servicio HTTP, específicamente está trabajando con Node.js. Por lo tanto, yo al ver este screenshot y al tener experiencia puedo afirmar de que esto es un aplicativo web. Como es un aplicativo web, entro al navegador y aquí estamos identificando quizás nuestra segunda vulnerabilidad del día de hoy, en donde este navegador, al acceder a la página web, que vean que es la misma IP pública, me entrega un error que aquí pues al traducirlo me dice que no está definido un parámetro que se llama URL. Vemos por qué esto es una vulnerabilidad, porque esto se conoce como una divulgación de información sensible por medio de un manejo inadecuado de errores. Me está entregando demasiada información, listo, es normal que sucedan los errores, es normal que me haya volado por un punto y coma y me haya explotado el código, pero no es normal que esto esté en un estado productivo, que esté público y que me esté diciendo, mira, yo utilizo un servidor Node.js en tal versión, tengo tal directorio, soy un Linux porque soy específicamente un Ubuntu, esta aplicación está corriendo en este archivo, es un .js, en fin, me está entregando demasiada información en ese error para un usuario final. Y yo como usuario final, que en este caso soy el auditor de esta aplicación, puedo empezar a dirigir ataques para este tipo de tecnologías específicas de JavaScript. Como me está diciendo que falta un parámetro que se llama URL, pues vamos a darle el parámetro para ver cómo se comporta. Nosotros, para hacer hacking de aplicativos web, es necesario conocer qué hace la aplicación web, ya que dependiendo del funcionamiento de la aplicación web vamos a encontrar vulnerabilidades más interesantes. A mi criterio personal, las vulnerabilidades más interesantes en los aplicativos web son las personalizadas, las vulnerabilidades únicas para ese entorno. ¿Cómo así? Nosotros conocemos el típico SQL Injection, el XSS, el XXG, el SSRF, vulnerabilidades de varios tipos, pero las vulnerabilidades lógicas de negocio son muy impactantes. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos un escenario de una universidad. ¿Cuál sería la vulnerabilidad más crítica dentro de ese escenario de aplicación web? Que yo pueda
colocar una nota alta en las materias. Es una vulnerabilidad particular para ese entorno y es crítico que un estudiante pueda colocarse una gran nota en todas sus materias y pasa el semestre súper tranquilo. No es una vulnerabilidad que yo voy a encontrar en una aplicación bancaria. ¿Cuál sería lo más crítico en una aplicación bancaria? Que yo pueda retirar dinero infinito. Entonces son vulnerabilidades únicas y particulares, pero en este caso necesito conocer la aplicación. ¿Cómo la conozco? Pues me está pidiendo el parámetro URL. Aquí podemos ver, miren cómo cambia la URL que está acá. Voy a colocar el láser. Pueden ver que solamente está la IP pública y aquí podemos ver que le estoy agregando el parámetro URL. Al agregar el parámetro URL desaparece el error. Me dice, mira, esto es una demostración, no me dice mayor información. Sin embargo, el parámetro me está insinuando algo, me está incitando quizás a que después del parámetro el valor probablemente es una URL, es muy intuitivo. Sin embargo, pues nosotros podríamos hacer técnicas de phishing y tratar de detectar qué tipo de valor él está esperando en ese parámetro. Pero al ser URL lo simplificamos más. Como me está pidiendo una URL, no sé si pues hayan escuchado de este tipo de ataque, se llama SSRF, es muy común, es más común de lo que creen y ya ha sucedido en compañías grandes. El ataque SSRF te permite a ti como atacante visualizar información interna que está en tu red que no es visible de manera pública. Nosotros somos esta persona que está acá y nosotros tenemos contacto directo con el servicio de EC2 por medio de la IP pública que están viendo acá. SSRF significa Server Side Request Forgery. Es una vulnerabilidad muy interesante. Si quieren aprender sobre hacking web, los mejores laboratorios son los de Portswigger, o sea, ahí están todos, ahí es donde hay que aprender. Sin embargo, esta vulnerabilidad, ¿para qué sirve? Resulta, aquí es donde ya se empieza a complicar un poco el asunto, pero pues voy a tratar de dar mi mayor esfuerzo para que entiendan. Vamos a suponer que en este entorno fuera de la nube, sin embargo es la misma diagrama, tenemos una granja de servidores acá, pero tienen todos IPs públicas y no son accesibles de manera pública. Sin embargo, yo tengo visibilidad con este único servidor y este servidor sí está en la red de estos servidores que están acá. Si yo tengo una vulnerabilidad de SSRF, yo puedo utilizar este servidor que sí es accesible de manera pública como puente para llegar a estos que se encuentran en la red interna. Ese es el concepto tradicional en entornos normales de infraestructura. Sin embargo, en la nube también funciona de la misma manera. Sin embargo, vamos a enfocarnos en un ataque netamente de nube, netamente de AWS. También funciona para Microsoft Azure, para Google no lo he probado. ¿Y cómo funciona el ataque? Resulta que los componentes en la nube pueden tener permisos. Un servidor puede tener permisos para comunicarse con un S3, para comunicarse con un Lambda. Un servidor puede tener permisos para crear usuarios. También puedes crear roles que tengan más permisos, o sea, eso se termina volviendo una raíz y es muy interesante. Eso se conoce también como seguridad granular. Entonces, un EC2, que es un servidor de Windows o de Linux, tú le puedes delegar el permiso para que haga otro tipo de operaciones dentro de la nube. ¿Eso cómo se conoce? Eso se conoce como el rol de IAM que tú le adjuntas a la instancia. Y estas configuraciones de cómo el EC2, cómo el servidor sabe qué permisos tiene y qué permisos no tiene, y aparte de eso la configuración, el networking y toda la información que va por detrás, se hace por medio del servicio de metadatos. Estas instancias se pueden comunicar únicamente la instancia por el servicio de metadatos. Y qué curioso, funcionan como una IP privada, no se puede acceder obviamente desde afuera, porque el único que tiene el permiso para comunicarse con esta IP privada es el EC2. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo que estaba explicando, un atacante que explote la vulnerabilidad de SSRF puede utilizar el servicio de EC2 para comunicarse posteriormente con el servicio de metadatos. El servicio de metadatos tiene una particularidad y es que te puede entregar credenciales, porque ¿quién está pidiendo las credenciales? Las está pidiendo el EC2. Esto se conoce como un abuso del servicio de metadatos. Es una de las vulnerabilidades que más impacto ha tenido, es decir, se ha visto en diferentes compañías. Esto AWS obviamente se dio cuenta, Google también, Microsoft se dio cuenta, han implementado algunos mecanismos. Sin embargo, el comportamiento todavía es posible encontrárselo en escenarios reales. Este escenario
está utilizando IMDS versión 1. Ya existe la versión 2 que complica un poco más el ataque, pero aún sigue siendo posible. En ese orden de ideas, ya después de haber explicado esa pequeña parte teórica, vamos a materializarlo. Lo que estamos viendo en este momento es que, bueno, aquí se me olvidó mencionar algo, el servicio de metadatos siempre tiene la misma IP privada para todos los servidores. Si tú tienes tú trabajas con Amazon Web Service y tienes varios EC2, créeme que todos ellos se van a comunicar con la 169.254.169.254. Eso es un estándar, eso es normal en la AWS. Por lo tanto, esa sería la URL que yo tendría que pasarle en el SSRF que están viendo acá. Vamos a hacerle un poco de zoom y ahí pueden ver que, bueno, creo que no se le hizo el zoom, no sé, sí, ahí se le hizo el zoom. Ahí pueden ver la URL al final. Eso vendría siendo el SSRF. Me estoy comunicando con IP pública 52.70.135.133 para que se comunique por medio del SSRF con la 169.254.169.254, que es el servicio de metadatos. Estoy apuntando a un API en concreto, que es Lattice Metadata IAM Security Credentials. Este servicio interno se conoce que es el que entrega el nombre del rol, que es el que está viendo acá. Este es el rol que tiene esta instancia, que se llama SIGI EC2 Role. Entonces voy a usar del servicio de metadatos y lo que hago es concatenarle en la URL el nombre de ese rol. Aquí estamos viendo cómo es la misma URL de antes, en vez de que le estoy adicionando el nombre del rol después de Security Credentials. Esto me va a entregar un JSON. Este JSON lo que contiene son las credenciales. Si se dan cuenta, es el mismo tipo de credenciales que teníamos al comienzo. Access Key ID, Secret Access Key, y también tenemos un Session Token. Ya con estas credenciales nos podemos autenticar y hacer mucho daño. Y obviamente en este escenario del SSRF, lo que está sucediendo es que yo ahora me voy a convertir en la EC2. Para AWS, el que va a hacer la comunicación a partir de este momento es la EC2. No es un usuario, no es un atacante, sino en realidad él cree que es el EC2 por medio de un rol. ¿Qué hago yo? Se devuelve el ciclo, lo que les decía, el bucle. Me autentico con esas credenciales del rol de la instancia. Aquí estoy haciendo la configuración con AWS Configure. Después ejecuto AWS STS Get Caller Identity para saber con qué me estoy autenticando. Aquí podemos ver que soy un rol asumido de la instancia que tiene esta ID, específicamente SIGI EC2 Role. Entonces, eso quiere decir que acabo de comprometer el tercer componente. El primer componente era un usuario que nos imaginamos que desde ahí partía la auditoría. Encontramos unas credenciales en texto plano en la variable de entorno. Posteriormente, utilizamos esas credenciales, identificamos una instancia que era vulnerable a SSRF. Abusamos del servicio de metadatos por medio del SSRF para posteriormente comprometer un rol de una instancia de EC2. Como es un rol de IAM, hay que hacer nuevamente la revisión de nuestros permisos. ¿Esto cómo lo hacemos? Como les decía, la herramienta enumerate.iam.py, que es un script en Python que está en GitHub, que ya lo utilizamos en 2 ocasiones. Revisamos nuestros permisos. Aquí vemos que tenemos la capacidad de listar los buckets de S3. ¿Qué son los buckets que es S3? Para simplificarlo muy rápido, porque obviamente es complicado explicar todos estos temas en poco tiempo, es un lugar donde tú puedes guardar información. Imaginémonos como un Google Drive donde tú puedes guardar archivos, videos, imágenes. Como estamos hablando de nube, puedes guardar terabytes, puedes guardar todo lo que tú quieras ahí. Por lo tanto, es un lugar crítico que tenemos que cuidar mucho como en compañía, porque ahí podría tener un CCB con datos de la compañía. Listo, tenemos list buckets. Como tenemos list buckets, el comando equivalente es AWS S3LS, que me sirve para listar todos los buckets con este rol de la instancia. Y aquí podemos ver otro error grave. Están dejando credenciales en texto plano de un administrador dentro de un bucket. Esto suena un poco arriesgado. Relaciono el meme que colocaron en la presentación anterior de colocar Power 1, que uno dice, uy, yo me voy, me alejo de ti, porque obviamente eso no lo hacen, pero les comento que en el 2020 hubo un banco que dejó un bucket público y eso fue una locura, una filtración súper gigante. Les dejo el nombre, pero pues pueden buscar brechas de seguridad en AWS o en Cloud Computing y van a encontrar noticias muy interesantes.
Aquí estas credenciales son administradas, lo que haría es autenticarme y acabamos de ver cómo se puede mover lateralmente y escalar privilegios dentro de la nube por medio de pues, todos estos comportamientos que hicimos. La metodología que mencionaba ahorita era Cybersecurity Kill Chain, que era lo del bucle. Si se dan cuenta, todo comienza por una numeración externa, comprometemos una máquina o un usuario, reconocimiento interno, y aquí empieza el bucle. Tengo unas credenciales, entonces empiezo a reconocimiento con estas credenciales, veo que puedo comprometo, y como tengo un nuevo acceso, vuelve el ciclo hasta terminar comprometiendo todo. Esta metodología o este procedimiento típico está basado en algo muy interesante para que se den cuenta cómo termina relacionándose cosas que no tienen nada que ver con algo tecnológico. Esto se utilizaba en la parte militar, en modelos de ataque militar, y ahora se trasladó al mundo digital. Entonces, esto aplica para el tema anterior de directorio activo. Tú comprometes a un usuario, empiezas a hacer todas las técnicas que se explicaban ahorita, empiezas a hacer el tema de constraint delegation, un constraint delegation, todo comenzaría quizás con un Kerberos ASIN, posteriormente podrías terminar escalando privilegios, escalarías un golden ticket, un diamond ticket y ya llegas a lo más. En la nube también sucede lo mismo, comprometes a un usuario de bajos privilegios y terminas comprometiendo al administrador de la cuenta de AWS, lo cual eso es mortal. ¿Por qué puede ser mortal? ¿Qué yo puedo hacer como atacante? Pues obviamente todo. Y podría crear instancias y me pongo a minar con esas instancias y creo una instancia que tenga 24 GB de RAM con una buena gráfica y créanme que voy a hacer mucho dinero, de ahí estaría sacando dinero. O pues tomar los datos, venderlos, en fin, ya eso son cosas de atacantes. Pero listo, hemos hablado mucho de ataque y hay que hablar de defensa. ¿Cómo detectamos todo esto? Asusta, obviamente, uno dice, uy, o sea, en la nube también uno no está seguro. ¿Dónde estoy seguro entonces? Pensé que la nube era segura, y sí lo es. Los servicios que yo les recomendaba al inicio de esta presentación, uno de ellos creo que es muy importante, o sea, este servicio hay que tenerlo, es AWS GuardDuty. Esto hace, por medio de Machine Learning, te detecta el comportamiento anómalo de los usuarios. Dice, mira, este usuario tenía este permiso, pero ahora tiene este otro permiso. Aquí estamos viendo un hallazgo. Este escenario, estas evidencias que están viendo en este momento son de todo lo que se generó en el momento de la intrusión. Es decir, les mostré el hackeo y ahora vamos a ver cómo detectamos todo ese hackeo que hacíamos. Aquí AWS GuardDuty me está diciendo, mira, estoy detectando algo raro. Una instancia de EC2, unas credenciales de este rol fueron utilizadas fuera de la instancia. Eso no debería suceder porque las credenciales de la instancia pues deberían ser usadas desde la instancia. Yo me conecto por SSH al EC2, desde ahí hago las operaciones, me autentico y ahí podría yo listar los buckets que podría hacer esta instancia. Sin embargo, lo que está identificando aquí AWS GuardDuty es un incidente de gravedad alta en donde me dice, mira, utilizaron las credenciales de este rol de IAM fuera de la instancia desde una IP pública lejos. Eso es raro y me lo marca como una hallazgo alta. Si ustedes trabajan en un SOC para cualquier compañía y utilizan AWS y ven este hallazgo, asústense bastante porque está pasando algo dentro de su entorno. Ahora vamos a ver otros hallazgos que también se generaron en el momento de la intrusión. Aquí estamos viendo que esto es el mismo hallazgo ahorita, solamente que lo estamos viendo con más detalle. Podemos ver que se comunicó con el S3, el tipo de hallazgo, en fin. Aquí estamos viendo otro comportamiento anómalo. Este comportamiento anómalo me está indicando de que se está utilizando Kali Linux. ¿Qué arquitecto utiliza Kali Linux? Sería súper raro, o sea, normalmente los arquitectos utilizarán Mac, utilizarán Windows, pero no Kali Linux. Recordemos que es un sistema operativo que utilizan los ciberdelincuentes. Aquí vemos que se autenticaron con las credenciales desde Colombia y después desde Estados Unidos. Eso también es raro, a menos de que estén utilizando VPN. Pero recordemos que las VPN en teoría deberían estar bloqueadas dentro de una compañía. Por lo tanto, estos dos es una actividad sospechosa. ¿Se acuerdan cuando les decía que utilizaba el script que se llamaba Numerate AIA, que era un bucle en donde iba revisando permiso por permiso para identificar qué privilegios tenía ese usuario? Pues aquí estamos viendo un pico muy interesante en esta gráfica que está acá. Vamos a hacer un poco de zoom, ya estamos por terminar. Entonces aquí estamos viendo el usuario Solus, el usuario WRES y el rol.
vemos que a partir de aquí se generaron 86 errores, 43 y 26 para cada uno de ellos. ¿Eso qué me está indicando? De que hay un ataque de fuerza bruta. Lanzaron muchas peticiones para identificar qué permisos tenían y pues obviamente no todos los permisos los tenían los usuarios iniciales. Entonces ven cómo va disminuyendo. El primer usuario tenía menos privilegios y generó 86 errores. El otro tenía un poco más de privilegios, por lo tanto generó 43. Y el último usuario tenía más privilegios que todos los demás y generó 26. Obviamente no es normal que en un tiempo reducido un usuario se equivoque tantas veces. Esto a mí me indica que están haciendo fuerza bruta dentro de la nube. Y esto lo estamos haciendo, esta detección o este análisis de comportamiento anómalo, con otro servicio que se llama AWS Detective. Aquí vimos que estaban tratando de interactuar con CloudFront, con IA, con STS y todas las llamadas de API que se generaron. Para este escenario, ¿cuáles serían las recomendaciones? Implementar AWS WAF, que pues, obviamente va a servir para filtrar las peticiones maliciosas. Sin embargo, yo siempre recomiendo utilicen WAF, pero no se confíen en el WAF, porque el WAF no hay 100% seguridad, ya eso es un tema de marketing que hacen los proveedores, pero en realidad no es 100% seguro. Así que hay que solucionar a nivel de código la vulnerabilidad del SSL, que es una vulnerabilidad a nivel de código. También se recomienda siempre utilizar los servicios que les recomendé, AWS Detective y WarDuty. Para este escenario, que era vulnerable a SSL, cuando tú necesites comunicarte con URLs internas, utiliza el servicio de metadatos en versión 2 y pues obviamente la recomendación de realizar auditorías de seguridad sobre ambientes de manera repetitiva para que vayas encontrando vulnerabilidades. Ahora ya para terminar, certificaciones para Purple Team. ¿Dónde yo puedo aprender esto? Les recomiendo que aprendan esto por las oportunidades que hay, por las oportunidades económicas y también porque no van a tener tanta competencia. Entonces es una mezcla de dos cosas muy buenas. Primera recomendación, esta certificación que están viendo acá es una de las más importantes que está en este entorno. ¿Por qué? Porque es directamente del proveedor. Si tú no la tienes, literalmente no te van a creer que tienes el conocimiento. Es una certificación directamente de AWS, se llama Security Especialista, tiene un precio de $300, el examen es ABC, es decir, son preguntas con respuestas múltiples. Es difícil, no es una certificación de entrada, así que, pero pues es fundamental tenerla. Esta certificación es muy interesante también, esta es netamente ofensiva, la anterior era más defensiva y también de arquitectura. Esta no te van a enseñar a hackear, AWS no te va a enseñar eso. Sin embargo, esta es de una academia india y te entregan un laboratorio donde tú tienes que hackear todo el laboratorio paso por paso. Y también tiene un examen de 24 horas en donde tienes que ir comprometiendo poco a poco todo. Tiene un precio de $400, es una buena certificación. Si ya quieren ir al top mundial, en donde te van a necesitar literalmente en el FBI o en la CIA, les recomendaría la certificación GCPM. Esta es la certificación directamente del SANS. Tiene un precio muy económico de $8.200, en donde lo interesante de esta certificación es que te va a ayudar a certificar de Azure, Google y Microsoft. Y finalmente tenemos también esta otra certificación, esta de la Academia Spartan Cybersecurity, que tiene un precio de $200, tiene el nombre del CPNA, también tiene un laboratorio donde explicamos cómo hackear pues, todo un entorno de nube desde cero y pues en un acceso de un mes. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias.